Es un placer saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper. Realmente les queremos agradecer a todos la enorme cantidad de mensajes que hemos recibido en los últimos días después del programa que hicimos anunciando o comentando, porque no era un anuncio, comentando el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cargo que va a asumir el próximo 20 de enero del 2025 en un país dividido, pero que cada vez se está acomodando más a lo que ha ocurrido, porque fue un triunfo aplastante y decisivo. Tiene obviamente mayoría en el Senado, está muy cerca de conseguir mayoría en la Cámara de Representantes, se necesitan 218 representantes, ya tiene 212, 213, faltan algunos distritos que están contando los votos. Pero en realidad no es tan importante esto último, si llega a tener mayoría o no en la Cámara Baja. Quizás hasta desde el punto de vista estrictamente democrático, mejor que no la tenga, si no tiene el poder total y absoluto. Eso nunca es bueno en ningún lugar, y en ninguna esfera, desde un consorcio hasta una presidencia, lo mismo. Nunca hay que tener el poder total, siempre hay que tener que negociar. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, va a haber cambios en política exterior muy significativos, muy significativos. Esto ya va a ser una administración completamente diferente, va a haber cambios en política migratoria. Trump quiere echar de Estados Unidos a todos aquellos que han entrado en forma ilegal, que son centenares y centenares de miles, con fronteras abiertas inexplicablemente por la administración actual. Y fíjense, ¿ustedes esperarían que ante una política de semejante, la comunidad inmigrante más importante que tiene los Estados Unidos hoy, que es la comunidad hispanoparlante latina, estuviera en contra de Trump? Pero fue todo lo contrario, votaron a favor de Trump. ¿Por qué? Porque quienes están legalmente aquí, como yo y muchísimos otros, sabemos lo difícil que es entrar a Estados Unidos y conseguir los papeles. Y la gente le da mucho fastidio saber que viene gente por la puerta de atrás y recibe beneficios que los residentes estadounidenses no reciben. Quería compartir con ustedes, estas palabras las dijo, para que entiendan en qué se trata esto. Estas palabras las dijo el senador Marco Rubio, senador de la Florida, pero que tiene una imagen federal, nacional, y que habla los dos idiomas. Esto lo dijo un día antes de la elección, cuando no se sabía quién iba a ganar. Y de alguna manera representa lo que los latinos pensaban en Estados Unidos antes del comicio y que se fue reflejado después en las urnas. Escúchenlo. Few words in Spanish. Aquí hay latino. And I primarily do that. They speak English, by the way, but I primarily do it because I don't like the way the translators translate my words on the news. I prefer my translation. I speak Spanish, but I mostly speak Cuban, which is different. Pero los boricuas me van a entender y los dominicanos también. Aquí hay dominicanos y boricuas. Mira, mis padres llegaron aquí en el año 56 a los Estados Unidos, no tenían absolutamente nada. Mi papá era un bartender, mi mamá limpiaba casas, limpiaba hoteles, trabajó de cajera. Y mis padres con esos trabajos pudieron ser dueños de un hogar. Tuvimos una casa, criaron 4 hijos, le dieron la oportunidad a una vida mejor de la que tuvieron ellos. Porque ellos llegaron al país más grande en la historia del mundo. Y eso es lo que se está perdiendo ahora. Eso es lo que está en peligro. Esta elección se trata si esto va a seguir siendo o no va a seguir siendo un país como ese. Y un país también que ha sido infiltrado. Aquí, mira, ¿cómo yo voy a estar en contra de inmigración? La inmigración legal es algo positivo para el país. Pero lo que está pasando ahora es un descontrol y un caos total que está poniendo en peligro nuestras comunidades y no puede seguir este descaro, esta falta de respeto a la seguridad de este país y de nuestras comunidades. Y le digo que el único candidato que va a arreglar eso se llama Donald J. Trump.
El único candidato que va a decir que a la hora de adelante ustedes van a ser su prioridad. No mandar trabajos a otros países, no mandar a factorías a otros países, no preocuparse de las necesidades de personas de otros países, incluso criminales que vinieron. Estos son criminales no porque son inmigrantes, son criminales porque eran criminales en sus propios países y ahora quieren venir aquí a destrozar comunidades y amenazar al pueblo. No se puede permitir. Y eso va a seguir si Kamala Harris sale electa presidente. Pero Donald Trump va a salir presidente mañana y él lo va a parar. All right. Spanish sounds more passionate, right? Be honest, it sounds more, you know. Es verdad, es lo que dice Marco Rubio. El español suena más pasional, menos aséptico. Usted lo sabe igual que yo. El español es más sanguíneo de alguna manera. Lo que dijo es correcto, Marco Rubio. Después se vio reflejado en la elección. Y muchos que nos están escuchando allá abajo en el fin del mundo por Australia y Nueva Zelanda saben que es así. Muchos de ustedes llegaron sin absolutamente nada a Australia y Nueva Zelanda, como llegué yo, muy joven. No tenía nada, pero nada, y apenas empecé de cero, como empezó Marco Rubio, y bueno, construimos un futuro mejor, le di un futuro mejor a mis hijos de lo que hubieran tenido en sus países, en mi país de origen, y ahora ya es otra cosa. Lo mismo pasa aquí. Pero interesantemente, ustedes fíjense que Australia tomó una política diferente a la de Estados Unidos. En Australia, si uno es refugiado político y entra en forma ilegal, usted no es aceptado como refugiado político, te lo mandan a las islas y después vienen, por supuesto, las marchas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por realidad, eso hizo que Australia esté de alguna manera contenida y lo logró parcialmente nada más, porque usted sabe que hay tanto malandro por ahí. Pero volviendo a Estados Unidos, Australia nos vamos a ocupar en un ratito. ¿Qué va a pasar con la economía? La economía va a tener en mi opinión, va a tener un despegue muy importante. Había muchísimas regulaciones, red tape, como se dice en inglés, que estaban de alguna manera encadenando el crecimiento de la economía americana. Ustedes fíjense que el mercado de valores en Wall Street, en la última semana, después del triunfo de Trump, tuvo su semana más positiva en 2 años y medio. Así nomás. Porque la gente piensa que ahora va a haber más inversión, que ahora va a bajar los impuestos, que va a haber más incentivos para crear puestos de trabajo y que la productividad enorme que es la central económica de Estados Unidos va a tener un despegue considerable, como lo tuvo la administración anterior de Trump, que fue desvirtuada por la pandemia que nadie esperaba y que Trump no manejó bien en ese momento, especialmente desde el punto de vista de las relaciones públicas. Fue explotado por sus rivales y demás. Al mismo tiempo que eso ocurre, hay un mea culpa en este momento, una crítica dentro del Partido Demócrata. Ustedes no saben, todos los periodistas eran absolutamente activistas del Partido Demócrata y ahora se están echando la culpa entre Harris y Biden. Aparentemente las encuestas internas daban que si Biden seguía como candidato, Trump no hubiera sacado 312 votos en el colegio electoral si no hubiera llegado a los 400. Y sin embargo seguían insistiendo con él hasta último momento. Recuerden que ni siquiera hubo elecciones primarias para elegir a la candidata demócrata. Dijimos en su momento que hubo un golpe, no de Estado, sino un golpe dentro del partido para desplazar al presidente como candidato que había legítimamente conseguido su candidatura en las urnas para imponer a una vicepresidenta que tenía una imagen pobre, apagada, y que había hecho un mal trabajo y que pocos realmente conocían y que nadie podría de ninguna manera confundirla con una intelectual ni con una persona de brillante capacidad. Y entonces la economía va a andar, yo creo que bastante bien. Obviamente van a permitir que Estados Unidos empiece a ser una vez más independientemente soberana desde el punto de vista energético. No va a haber más restricciones a la producción de petróleo. Había una frase durante la campaña de Trump que decía drill baby drill, o sea que saquemos más y más petróleo. Lo primero que hizo Biden fue prohibir eso en muchos terrenos controlados por el Estado federal. Realmente fue una pésima administración desde ese punto de vista y ahora estamos en otra cosa distinta. Vamos a ver a quién elige en su gabinete, falta mucho, Trump es impredecible. Pero yo creo que ahora el país está en mejores manos, todavía no asumió, y
vamos a ver en las próximas semanas cómo se va desarrollando y que recién lo vamos a poder saber una vez que empiece él mismo al nominar a la gente que lo va a acompañar. Pero en política exterior va a cambiar muchísimo todo. Dicen que habló Trump con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y aparentemente lo que le dijeron a Netanyahu es: hace todo lo que tenés que hacer antes de que yo asuma. Aparentemente, yo no estaba en la conversación, pero es lo que me llegó. Va a haber una política distinta en relación a Irán, va a haber una política muy distinta en relación a Ucrania, no le van a dar los billones y billones y billones de dólares a Ucrania, que no se sabe dónde están, y la guerra continúa y no hemos tenido ningún progreso, más allá de las muertes impresionantes en números estratosféricos que están ocurriendo allí, y la destrucción absoluta del país. Por supuesto, el culpable de eso es Vladimir Putin. Aquí no estamos diciendo que Putin es un santo, ni mucho menos. Pero ahora Putin, que no ha hablado con el presidente Biden desde febrero del 2022, ahora aparentemente Trump dice que está preparado para negociar un acuerdo sobre Ucrania, que van a hablar con él y que a lo mejor podemos evitar el más derramamiento de sangre. Pero si hay un acuerdo con Ucrania, obviamente va a tener necesariamente que incluir ceder territorio de Ucrania a Rusia. Y ahí se va a armar un lío terrible, pero es un tema para otro lado. Yo espero que en Medio Oriente, por otro lado, lo más probable que ocurra es que Arabia Saudita y otros países entablen ya formalmente relaciones con Israel, que Irán quede completamente aislado, junto con Qatar, diplomáticamente, y que la guerra en Medio Oriente empiece a bajar en intensidad, simplemente porque ahora habrá una administración en Washington que le va a hacer llegar a Hezbollah y a Hamas, le van a decir: los aniquilamos sin piedad si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo. Pero para eso falta. Por lo menos, por primera vez, después de mucho tiempo, uno puede tener por lo menos la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En Australia, por primera vez, la oposición, que es la coalición, ha tenido encuestas que le están dando un 40% de aprobación de voto primario, que es lo mínimo que necesitan para poder ser competitivos en la próxima elección que tendrá lugar antes de mayo del 2025. Y por primera vez la aprobación del líder de la oposición, Peter Dutton, es superior a la aprobación que tiene el primer ministro Anthony Albanese, que está muy golpeado por los escándalos que yo creo que la palabra correcta es que han dejado por el piso la reputación que tenía la administración laborista. Yo diría, pasado el plumero a lo que podía ser hasta ahora un primer ministro que uno no podía no estar de acuerdo, porque por lo menos tenía una imagen de respetabilidad. Pero después de que lo vieron arrastrándose para obtener un upgrade para el hijo y para él, con cuantas y demás, el tipo ha quedado completamente fuera de foco. Y ustedes fíjense que no hay mucha razón para el optimismo, porque el voto primario y el voto laborista subió al 33%, después de caídas en septiembre y en octubre, pero a pesar de que la coalición está 51-49, la oposición adelante, si hubiera una elección ahora, lo más probable es que hubiera un gobierno en minoría liderado por el Partido Laborista, y eso sería un desastre total y absoluto. Tan desesperados están que acaban de anunciar algo insólito. Acaban de anunciar que van a descontar de los impuestos que tienen todos los estudiantes por haber estudiado de sus aranceles universitarios, le van a quitar el 20%. O sea, la plata es suya, la plata no es del gobierno. Y yo quiero hacer la siguiente reflexión, muchachos. Discúlpenme, no se enojen. Yo le pagué la universidad a mis hijos en Australia. Se la pagué en el momento. La pagué entera. ¿A quién le tengo que mandar mi factura para que me devuelvan el 20% de lo que yo ya pagué? Porque en realidad yo me siento estafado. Porque si mis hijos hubieran pedido un crédito del gobierno y lo hubieran mantenido hoy, yo podría haber hoy pagado o saldado ese crédito con el 80% del capital, no con el 100%, porque me estoy perdiendo el descuento del 20%. Y sin embargo,
No estoy seguro que si les mando la factura no me la van a saltar, no me la van a pagar nunca. Y además lo insólito de esto es que ¿por qué están ofreciendo esta quita? Porque los aranceles universitarios en Australia para los ciudadanos y residentes australianos son bajísimos, internacionalmente hablando, pero bajísimos, de manera tal que no había necesidad. Esto es simplemente un compravotos, un soborno a un grupo importante del electorado para que vote por ellos. Y eso, como siempre, está mal. Biden lo trató de hacer en Estados Unidos también, les aclaro, y le fue muy, pero muy mal. Pero el problema es que le fue mal porque tampoco lo pudo imponer porque hay restricciones constitucionales que en Australia no existen, por otro lado. También en Australia es una vergüenza que hayan aprobado ya en la Cámara Baja del Parlamento una ley de censura que se llama una ley de no permitir que se propague misinformation, como lo dicen ellos. Por supuesto, la misinformation es algo que ellos mismos están definiendo. Pero por una mayoría importante, 73 miembros del Partido Laborista y 6 independientes ya votaron aprobando, del primer ministro para abajo, esta ley vergonzosa que limita la libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, muchachos, hay algo que nunca van a tener, que es democracia. Si esta ley es aprobada por el Senado, se terminó la democracia en ese país. Y les digo, o sea, van a seguir votando, pero no van a poder estar informados acerca de qué es lo que están votando. Eso es lo más importante que tienen que entender de esto. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero ahí tienen mayoría también. El programa es oscuro en serio, ¿eh? Se lo digo con toda honestidad. Y mientras el costo de vida es impresionantemente alto, es mucho más caro que en Estados Unidos, para decirle algo parecido, y ni hablar del costo de la vivienda, que es absolutamente prohibitivo para cualquier australiano, no ya de clase media, sino de clase media alta. Y si usted hoy no hereda de sus padres en Australia, usted no puede comprarse una casa ni aunque gane 3 veces la lotería 3 fines de semana seguidos. No estoy simplemente exagerando, pero muy poquito nada más, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Desastre para el Inter Miami y para Messi, para la Liga de Estados Unidos de fútbol y para la empresa Apple, que tiene los derechos televisivos mundiales para esa. En un partido que vi anoche, estuve en la cancha, nadie lo esperaba, jugaban contra Atlanta, no de Villa Crespo, un Atlanta de la ciudad de Atlanta, en Georgia, lo digo en broma esto, y perdieron, insólito, perdieron. Le habían ganado 2-1 de ida, perdieron 2-1 un partido de vuelta en el último segundo. Y con Messi, con Suárez, el único que estaba lesionado era Busquets. Empezaron ganando, sí, jugando mal. Se lo dieron vuelta en 2 minutos, a los pocos minutos le hicieron 2 goles, 2-1. Empataron con un golazo de Messi de cabeza. Messi jugó bastante bien, pero él no puede hacer todo. Y después pasó algo insólito. El partido estaba empatado, iba a penales, pero faltaban como 20 minutos. Se acalambra o se cae o se lesiona un defensor del Inter en su propia área. Y los jugadores del Inter le piden al árbitro que pare el juego, pero el juego sigue y vienen y les hacen un gol. Y después empiezan a protestar al árbitro, que es absolutamente absurdo, porque los jugadores tienen que jugar con lo que dice el árbitro, no lo que ellos piensan que tiene que haber. Le hicieron un tercer gol, tenían 20 minutos para darlo vuelta, no lo pudieron dar vuelta, por unos empatar para ir a penales, y se quedaron afuera en octavos de final. En octavos de final. No sé qué dirá ahora la FIFA, que le dio a Miami el puesto en el Mundial de Clubes del año próximo, por ser el mejor equipo de la Liga Americana. Un negocio absurdo de Infantino, porque ¿cómo le va a dar ese título o puesto o plaza a un equipo que terminó en los octavos de final? Ridículo. Y esto le va a costar el puesto, o le podría costar el puesto al técnico Gerardo Martino, porque el problema que tuvo el Inter durante toda la temporada es que la defensa era un colador. Y le hicieron goles de todos lados y nunca lo pudo arreglar. Y si nunca lo pudo arreglar es por su incapacidad, porque talento tenía el mejor plantel de la liga, y una vez más Martino ha chocado una Ferrari. Cambiando de tema, siguiendo el fútbol, a Bielsa lo quieren echar
de su puesto de técnico de Uruguay, pero tienen un problema. Bielsa, que es el abanderado de la ética, se blindó con el contrato que tiene y le pagan $4 millones por año, y si lo echan tiene que pagarle todo el contrato, no hay una cláusula de rescisión. Y los uruguayos no tienen plata para pagarle a Bielsa lo que el contrato valdría. Ahora tiene un partido complicado, Uruguay tiene que jugar contra Colombia. Obviamente hay enfrentamientos claros dentro del plantel y del vestuario contra Bielsa, pero el tipo yo no es que lo conozca, pero conozco su trayectoria, no va al brazo a torcer, y no creo que haga un renunciamiento y se vaya, a pesar de que no lo quieren. Pero el problema no es del chancho, sino de quién le da de comer. Y es inconcebible que hayan firmado un contrato Uruguay por un técnico con tan pocos pergaminos desde el punto de vista de su palmarés, a un precio exagerado y sin protegerse con una cláusula de rescisión que dice que si pasan tales y tales cosas podemos rescindir el contrato. No sé quién nos asesoró legalmente. Cuando yo hago un contrato, lo primero que pienso es cuáles son las cláusulas de salida, exit clauses, como se dice en inglés. En qué momento mi cliente puede escaparse del contrato si pasa algo. Pero aparentemente los abogados que tenían o no eran buenos, o Bielsa no quería negociar, o se inclinaron ante Bielsa y firmaron todo lo que el tipo les pidió. Mientras tanto, usted fíjese la locura por los técnicos, en mi juicio exagerada, porque en el fútbol ya está todo inventado, que Manchester United pagó más de $10 millones por traer un técnico portugués que tenía contrato con un club, con el Sporting de Lisboa, tenía contrato con él y tenía una cláusula de rescisión de $10 millones y la pagaron por un técnico. Está todo inventado, muchachos, en fútbol. Y le voy a decir una cosa más, para que usted entienda que está todo inventado y que no hace falta tener un gran palmarés para ser técnico. Scaloni sacó campeón mundial a Argentina sin haber nunca dirigido un equipo ni de tercera división. Zidane sacó 5 veces campeón, o cuántas veces que salió campeón en el Real Madrid de la Champions League, sin haber nunca dirigido antes un equipo de primera división. Guardiola construyó quizás el mejor equipo de la era moderna, con el Barcelona, con Messi, con Xavi, Iniesta, etc., sin haber nunca dirigido un equipo de primera división. Entonces, realmente no tenían por qué, en este caso, gastar el dinero absurdo que están desperdiciando en un técnico porque la rueda ya se inventó hace mucho tiempo. En el fútbol me parece a veces lo maneja mucha gente irresponsable o que tiene plata, conoce el precio de todo, pero no el valor de nada. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.